Todos una vez más a esto que llamamos Siguiendo Tendencias. Bienvenidos una vez más. Ahora cambiamos un poquito ahí el horario porque estamos haciendo ahí algunas suplencias, ¿viste? Y si no, con el lío del laburo se complica. Entenderán que esto es medio un lío a veces, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos, sepan disculpar por el cambio de horario, pero seguimos estando acá delante de ustedes y viendo qué es lo que le puede pasar al mercado, ¿no es cierto? Viendo qué es lo que tiene para decirnos el mercado desde el punto de vista de análisis técnico, fíjense. Teníamos canal alcista, ¿no? ¿Y qué es lo que puede llegar a estar pasando? Un hombro, cabeza, hombro. ¿Qué es el hombro, cabeza, hombro? Bueno, es una figura del chartismo que indica un cambio en la tendencia. ¿Qué es lo que veníamos teniendo? Tendencia alcista, ¿no? Y lo que vemos viendo por acá es que estaría finalizando la tendencia alcista con un hombro, cabeza, hombro invertido. Entonces, ¿qué podría llegar a pasar? Bueno, que pasemos a lo que sería una tendencia bajista, ¿no? Bien, venimos de una tendencia alcista, figura de cambio de tendencia y tenemos un hombro, cabeza, hombro que pueda indicarnos que a partir de que se ejecute la figura vamos a tener una tendencia bajista en el mercado. ¿Esto es 100% así, Nahuel? No. A ver, lo que tenemos que entender es que obviamente esta es una posible figura. No estamos hablando de que esto ya esté así en el mercado, sino que esto es probabilidad. Todavía no sabemos si esto se va a ejecutar, pero lo que sí vemos son los indicios, ¿no? Tenemos un indicio de un hombro izquierdo, una cabeza que va un poco más arriba, fíjate hasta los 458, después vuelve a retroceder en los 431, salimos nuevamente al alza, que es lo que les venía marcando de ese rebotecito que podíamos tener a partir de el viernes y el lunes, y lo que veníamos viendo, ¿no? Fíjate, el día de ayer jueves, un día muy complicado en la bolsa, 1,39% cayó el S&P 500, ¿no? Y esto marcaría quizás el fin del último hombro, ¿no? Que es el hombro derecho. Entonces, ¿qué tendríamos? Una figura de reversión de la tendencia, que si nosotros proyectáramos la distancia desde la cabeza hasta la neckline, que es la línea que une este punto de acá, es decir, el hombro izquierdo con el hombro derecho, fíjense que tampoco es tan así, sino que tendríamos que marcar algo por el estilo, que tendría un poquito más de sentido. Lo que vemos es que si proyectamos desde la cabeza del hombro, cabeza a hombro hasta la neckline y lo extendemos, si es que la figura rompe finalmente esa neckline, bueno, vamos a tener un mercado que podría llegar a visitar el piso del canal alcista anterior, ¿no? Como mínimo, ¿no? Lo que nos habla en análisis técnico es que como mínimo esta figura tendría que ir a buscar esta zona de acá, que son los 405, por eso el título del video de hoy, ¿no? ¿Vamos a ir a visitar los 405? Bueno, esa es la pregunta que vengo a plantearles a ustedes el día de hoy, ¿no? Desde el punto de vista de análisis técnico y entendiendo que esta todavía es una figura que está en proceso y que no está ejecutada, muy importante acá resalte gigante, no está ejecutada por ahora. Bueno, veamos que podríamos ir a buscar esa zona, ¿no? Y acá sí, obviamente, ya sería una zona muy, pero muy interesante como para salir con el changuito en el supermercado y meter todos los productos adentro del chango, ¿no? Y después vamos a pagar precios baratos por productos interesantes. Entonces, bueno, vamos a ver si efectivamente vamos a llegar a esa zona. Por ahora no tenemos esa confirmación. Pero ¿de qué sí tenemos la confirmación? Bueno, de que esto fue otro rebote más. Y que efectivamente podríamos seguir bajando, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate que la ponderada de 21, si bien pudo subirse intradía el jueves, ¿no? Que abrió por encima de la ponderada de 21, terminó por debajo. Es decir, no pudo soportar la ponderada de 21. Entonces, eso me habla de una fuerza bajista que todavía no puede ponerse alcista el mercado. Desde el punto de vista del corto plazo, ¿no? Entonces el corto plazo lo que me dice es, mira que todavía no tenemos la confirmación, ¿no? Así que bueno, tenemos ese problema, ¿no? Que todavía seguimos bajistas. Ahora, algunos dirán que, bueno, es un problema que no esté alcista el mercado, que sigue bajista, pero para otros, quizás los que estamos esperando que el mercado caiga, ¿no? Yo lo vengo anunciando, ustedes acuérdense, estos encuentros los viernes, venía diciendo que por acá podía llegar a ser una posible zona para ir a buscar más abajo. Efectivamente, bajó, pero después terminó subiendo, y acá hablábamos también en la
zona de los 4.50, ¿no? Que podía llegar a ser una zona de resistencia. Bueno, efectivamente lo terminó pasando, llegamos a 4.58, pero ya ese movimiento alcista que a mi parecer fue sobreextendido, ¿no? Entiéndase sobreextendido porque tendría que, para mí, a mi entender, tendría que haber corregido antes para seguir con una tendencia alcista sana y saludable. Bueno, ahora va a tener que corregir más de lo que lo debería haber hecho si corregía antes, ¿no? ¿Y qué podemos entender también? Que un poco ya les fui mencionando en otros videos. Fíjate, ¿en qué fecha estamos hoy? Bueno, fíjate, hoy es 25 del 8, ¿no? Entonces, como 25 del 8, estamos en el 25 de agosto, terminando agosto, ¿no? Fíjate, acá 25 de agosto. Bueno, podría llegar a ser interesante ver qué es lo que pudiera pasar desde el punto de vista semanal, ¿no? Del mediano plazo, por ejemplo. Entonces vamos a ponernos ahí en semanal a ver qué es lo que sucede. Vamos a borrar un poco estas líneas que tenemos para que no nos jorobe tanto. Fíjense, tendencia alcista desde octubre, anoten esa fecha, octubre de 2022. Tendencia alcista, ¿no? ¿Y qué tenemos acá? Obviamente la corrección de esa tendencia alcista, ¿no? Si bien octubre fue el mínimo del movimiento bajista anterior, fue el puntapié inicial para todo este movimiento alcista que venimos teniendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué nos interesa tanto ir a ver la temporalidad semanal? Bueno, fíjense qué es lo que pasa con la ponderada de 10. En este caso, desde marzo, que fue el otro inicio del segundo canal alcista que habíamos marcado en diario, fíjense que desde marzo, que teníamos esa aceleración, no pudo romper a la baja lo que es la ponderada de 10. Es decir, la ponderada de 10 fue soporte dinámico en todo este recorrido. ¿Y qué pasa? Era lógico que si perdíamos la ponderada del 10 el 7 de agosto, ¿no? Que fue esa semana en la que terminamos por primera vez por debajo de la ponderada de 10, bueno, fuéramos a visitar precios más abajo y que esto no se ponga alcista de mediano plazo hasta que no podamos recuperar la ponderada de 10. ¿Y qué es lo que pasaba en las semanas? Fíjate, el 7 de agosto la perdió. A la semana siguiente, el 14 de agosto, fue a visitar, estuvo un poquito más arriba de la ponderada de 10 y terminó abajo. Y ahora estamos haciendo una vela media que de indecisión, pero bastante fulera porque empezamos acá debajo, no es que estamos empezando acá en el medio y tenemos una semana de indecisión, sino que efectivamente estamos empezando y terminando en esta zona. Fuimos a visitar también la ponderada de 10 y no la pude superar al alza. ¿Qué me habla de esto? De un mercado que todavía quiere seguir bajista. Así que cuidado con eso, ¿no? Porque podemos llegar a entender que el mercado tiene ganas de seguir bajando. Y hoy tuvimos uno de los sucesos importantes en el mercado porque se dio lo que anualmente se da, que es el simposio de Jackson Hole, ¿no? Que es una localidad en Estados Unidos donde se juntan los banqueros centrales más importantes del mundo, ¿no? Estuvo Christine Lagarde, ¿no? Estuvo obviamente Jerome Powell, y lo que pasó efectivamente es que Powell dio una conferencia de prensa en la que, bueno, dejó entrever que quizás puede no seguir subiendo la tasa, ¿no? Esto quizás es un poco más para Mauro, pero les adelanto esto. Puede no subir la tasa en la próxima reunión, pero fíjate que ella dijo que igualmente van a ser duros. Si es que la tienen que volver a subir, no van a tener problema en volver a subirla. Pero que de momento están viendo que todo lo que ellos suben la tasa no lo ven tanto reflejado en la disminución del IPC, que vendría a ser la inflación de Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que puede llegar a tener un retardo, lo que es la suba de la tasa, contra lo que es combatir la inflación, ¿no? Combatir el IPC y que esos datos del IPC den un poquito mejor, ¿no? Entonces Powell o la Fed, ¿no? La mirada que tiene es que, bueno, quizás ya subimos demasiado la tasa, podríamos mantenerla, ¿no? Dejar de subirla, mantenerla, tampoco bajarla, ¿no? Pero mantenerla como está, a la espera de que esa tasa alta, que ya está bastante alta, fuera a hacer efectos en lo que es el IPC, ¿no? Que es la inflación de Estados Unidos. Entonces, bueno, dejó entrever eso, ¿no es cierto? Esto puede ser bueno o malo, porque dependiendo de los próximos datos del IPC, vamos a poder entender si es que la Fed va a seguir subiendo la tasa o si efectivamente no. Van a frenar ahí y la van a mantener por un tiempo, o si pueden empezar a bajarlas más adelante, ¿no? La tasa de interés. Entonces, esto es importante y vos me vas a decir, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver la tasa de interés de la Fed
con las inversiones que yo puedo hacer en CDRs, por ejemplo? Bueno, el CDR está atado al activo original en primer lugar, ¿no? Y el activo original obviamente cotiza en Estados Unidos y es renta variable en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Cuando te sube la tasa de interés, se vuelve mucho más atractivo meter tu plata, tus dólares, vos inversionista en Estados Unidos, en Wall Street, se vuelve mucho más interesante meterlo en un instrumento menos riesgoso como puede llegar a ser un bono, ¿no? Una letra del tesoro que obviamente ajusta por la tasa de referencia que tenga la Fed, la Reserva Federal. Entonces, ¿qué pasa? Yo con esos mismos dólares pudiera invertir obviamente en renta fija o en renta variable. Y si me suben la tasa de la renta fija, me hacen subir la rentabilidad de mi inversión en renta fija. Entonces quizás yo soy un poquito más conservador y en vez de irme a renta variable, que puede estar empezando a bajar el mercado, bueno, me quedo en renta fija, ¿no es cierto? Que me van a seguir subiendo la tasa o que ya la tasa está en un rendimiento interesante. Entonces, existen, convive ahí un sinfín de factores, ¿no? Obviamente Powell sube la tasa no solamente para combatir la inflación, sino también para volver a ser, para que Estados Unidos vuelva a ser una economía pujante y que vuelvan las inversiones a Estados Unidos como lo fueron antes. Entonces, bueno, eso es interesante porque obviamente estuvimos viendo una pérdida de las inversiones o de interés de los inversionistas mundiales en Estados Unidos y se focalizó un poquito más en China, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto también, ¿no? Pero bueno, el dato es eso. Tuvimos Jackson Hole, salió Powell a hablar y dejó entrever ese dato. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Obviamente el mercado no lo tomó ni bien ni mal. Fíjate qué tenemos hoy. Tenemos una vela que es media doji, fíjate, alcista por un tiempo, después bajista por otro tiempo y ahora está ahí nomás. Si bien son las 2:44 y todavía falta para que cierre el mercado, ¿no? No podemos terminar de tomar esta vela como una vela cerrada porque obviamente todavía no cerró el mercado, pero sí podemos entender que, fíjate, fue a buscar la ponderada 21, ¿no? Y efectivamente salió a la baja, con lo cual la fuerza bajista sigue existiendo en el mercado. Entonces muchos me preguntan, ¿no? En mi servicio de suscripción también y también en la comunidad que yo tengo en Telegram, me preguntan: che, Nahue, ¿y qué hago? Quizás estoy invertido en renta variable, pero tengo otro dinero que no sé bien qué hacer con eso, ¿no? O sea, ¿en qué me refugio? Si me quedo en pesos, me matan con la devaluación, porque Sergito Tomás me devaluó el 22%, ¿no? Si bien me suben la tasa de interés, tampoco me quiero quedar en el plazo fijo o en la caución. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, sencillamente algo que puede llegar a estar interesante y que siempre digo esto es, bueno, puede llegar a ser interesante invertir en CDRs, pero tengan en cuenta que en un contexto en el que está bajista lo que es el S&P 500, bueno, elijamos CDRs que sean un poquito más defensivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Berkshire Hathaway, ¿no? Que es la empresa de Warren Buffett, BRKB, ¿no? Que lo podemos ir a ver, BRKB, esta de por acá, Berkshire Hathaway, que tenés también el CDR, fíjate acá, que creo que es con .B, BRK.B, sí. Esta es el activo original en Nueva York y después tenés BRKB solo sin el punto acá en Bima, ¿no? Que lo podés comprar a través de Bull Market Brokers. Pero, por ejemplo, otro puede llegar a ser Pepsi, puede llegar a ser Coca-Cola, ¿no? Alguno de consumo defensivo como para no bajar tanto y quedarte obviamente en dólar CCL. Muchos me preguntan también, pero ¿cómo puedo hacer para evaluar si yo esto lo compro y lo vendo en pesos? Estoy invirtiendo en dólares, pero en realidad yo cobro, o sea, cuando compro contra pesos y cuando vendo contra pesos. A mí me dan siempre pesos. Sí, perfecto. Pero vos tenés que entender que la inversión en CDRs está muy vinculado a lo que es también el dólar CCL. ¿Por qué? Porque si yo quisiera, por ejemplo, sacar dólares del país, una forma de hacerlo es comprar un CDR, convertirlo, mandarlo a Nueva York, convertirlo a especie original, es decir, el activo original, lo puedo mandar a Nueva York y yo ahí, bueno, me estoy haciendo de dólares porque en Nueva York lo puedo vender y ya directamente estoy como comprando dólares, ¿no? Entonces hay que entender que el dólar CCL es el que rige la inversión en CDRs. Entonces, bueno, tengan en cuenta que siempre vas a estar atado a ese dólar CCL. Sin mucha más intro, que ya me extendí bastante, que me deben estar ahí
diciendo cosas bonitas en el chat. Lo que voy a hacer es ingresar ahora a los indicadores, a ver cómo viene la mano, ¿no es cierto? Fíjate, S&P 500 te dio señal de compra y te amagó, y fíjate, ya el día de hoy ya te vuelve a dar señal de venta, con lo cual tuvimos ese rebotecito que esperábamos y ahora a seguir bajando. Fíjate igualmente las manos grandes del mercado que siguen llevando papeles, ¿no? Por eso yo estoy un poquito más confiado de que esto puede llegar a ser obviamente un rebote y que, que lo fue, y que podemos llegar a tener esta corrección, es decir, esto pudiera llegar a ser una corrección y no solamente, y no un movimiento bajista en el mercado, no un bear market. Por ahora lo que podemos llegar a ver o intuir es una corrección menor o corrección mayor, pero corrección al fin de un movimiento alcista. Vamos a ver si esto el día de mañana cambia, ¿no? Obviamente lo que nos vaya mostrando el mercado, nosotros vamos a ir viendo. Ahora bien, ¿qué está sucediendo con el MACD? Fíjate, acá lo que tenemos es histogramas negativos crecientes que están siendo decrecientes. Si bien acá podemos esperar una caída más del mercado, fíjate que si se logra ejecutar lo que es este hombro, cabeza, hombro, iríamos a 405 y obviamente vamos a tener esos rebotes en el medio, con lo cual esto puede llegar a seguir bajando. Fíjate que tiene recorrido porque las medias móviles del indicador obviamente no están tan abajo. Fíjate dónde estaban en septiembre de 2022, ¿no? Qué importante ver el indicador y ver cómo respondió anteriormente. Y ahora, si bien ya está por debajo del nivel de cero, tiene margen como para ir más abajo. Fíjate que hizo en septiembre en 2022, hizo una por acá, hizo como una joroba de camello, una por acá y después otra por acá. Entonces acá podemos estar haciendo una joroba de camello y otra por acá también, ¿no? En histogramas. Entonces guarda, ¿no? Y algo que yo les venía diciendo de octubre, y justo me colgué y me fui con otra cosa, es que octubre es un mes históricamente alcista. Fíjense que yo me voy a parar ahora en los últimos octubres. Fíjate, octubre de 2022, rally alcista hasta mediados de diciembre, ¿no? Con lo cual octubre suele llegar a ser un mes de piso, como lo es marzo también. Fíjate, marzo 2023, mes de piso y sale nuevamente al alza, con lo cual es interesante ver eso, la estacionalidad del mercado también. Agosto y septiembre suelen ser meses correctivos, meses de bajas, ¿no? Fíjate, otro octubre, ¿no? Acá estamos en diciembre, fíjate, octubre, 4 de octubre, comienza por acá el mes de octubre y fíjate, termina noviembre, diciembre en máximos de 2021, ¿no? Así que interesante ver eso también. Y que tenemos por acá, un poquito más atrás, tenemos marzo, fíjate, mes de piso 2021, ¿no? Octubre 2020, ya salíamos de la crisis del coronavirus, octubre fue baja y después noviembre fue alza, ¿no? Con lo cual, siempre los últimos 2 meses, muchas veces 2 de 3 son alcistas en la bolsa americana. Así que suele llegar a pasar que en Norteamérica, o sea, en Estados Unidos, tengamos un movimiento alcista más o menos para el último trimestre, ¿no? No puedo inferir, obviamente, en fechas exactas, porque el futuro no lo conoce nadie, pero me parece interesante entender eso. Entonces, si entendemos eso, podemos entender que esto puede llegar a darse, que vamos a ir por acá, por ejemplo, cerquita del 0.618, y que nuevamente desde ahí es cuando yo les digo, saquen el changuito, porque me parece interesante. Estaríamos, por ejemplo, finalizando septiembre, principios de octubre, y me parece muy interesante empezar a juntar desde ahí. ¿Esto quiere decir, Nahuel, que yo tengo que salir a vender ahora para no comerme toda la baja? No, pero tenés que estar en una posición de una cartera en el que esté un poquito más el abanico abierto como para saber, bueno, a ver, cuán expuesto estoy a una posible caída del mercado, ¿no? Si estoy muy expuesto en CDRs, por ejemplo, bueno, podría llegar a ser una posibilidad algunas ON hard dollar, ¿no? Todo eso ya se lo dejo más a mi compañero Mauro Massa y ahí a Germán Ledenich. Obviamente tenés fondos comunes de inversión que hoy van a estar hablando en el resumen bursátil de eso, así que prestale mucha atención porque puede llegar a ser muy interesante. Algún FSI que te deje tranquilo y no volverte tan loco de ver qué ON comprar, ¿no? O qué bono tener. Entonces, bueno, eso puede llegar a ser muy, pero muy interesante también. Hay algunos fondos comunes de inversión que diversifican un poco más y se van a renta fija de otros países, por ejemplo, renta fija LATAM. Hay algunos ejemplos por ahí. Así que, bueno, indaguen un poco, vean lo que es el vivo de Bull Market, el resumen bursátil que lo vamos a tener obviamente a las 5 de la tarde como todos los viernes.
Pero me parece interesante señalar eso, que podemos llegar a seguir bajando más, con lo cual no se desesperen, tengan paciencia, porque esto no es algo que vos, viste que siempre en todos lados te dicen, vos en 2 minutos te podés hacer rico, metés $100 y a los, no sé, a los 2 meses tenés $1000, no, esto no es así, no es de esta manera, o sea, el que te dice eso te está queriendo engañar, entonces ten en cuenta que esto es así, que es un camino largo, que es una carrera de fondo, ¿no? Vos obviamente siempre te vas a tener que tener un objetivo para el cual saber cuál es tu motivación para invertir, ¿no? Así que ten en cuenta todo eso a la hora de invertir. Y obviamente tené paciencia, porque esto siempre pasa, ¿no? Todos los mercados tienen una fuerte suba, después una corrección, una tendencia alcista se forma de eso. Una suba, una corrección, suba, corrección, suba, corrección todo el tiempo. Y si vos vas a estar intranquilo en la corrección, bueno, capaz esto no es para vos, podrías ir a otros instrumentos, ¿no? Dejando de lado eso, podemos llegar a ver, por ejemplo, el RSI, fíjate que ya te amagó, ¿no? Acá nos amagó a todos, fíjate, ya te dio señal de compra y enseguida te dio señal de venta también, ¿no? Con lo cual, bueno, interesante ver que acá pueda llegar a darse un pullback, lo que antes perdió como soporte lo fuera a entender como resistencia, esto pudiera ser también, ¿no? Fíjate que recién me estoy dando cuenta, un hombro, cabeza a hombro en el RSI, pero igualmente se está dando dentro de lo que es una inercia bajista, con lo cual no tiene tanta fuerza. Siempre se tiene que dar el hombro, cabeza a hombro en una inercia alcista del precio, ¿no? Como está sucediendo acá. Fíjate, al final de una tendencia alcista tenemos el hombro, cabeza a hombro. Pero bueno, tenemos el RSI que si bien ya está en los 42 puntos, pudiera seguir bajando más y entrar en zona de sobreventa. ¿Qué pasa? El RSI en el S&P suele estar en zona de sobreventa. Y fíjate, no estuvo en el último año, pero sí, fíjate, septiembre de 2022, ¿no? Estuvo en zona de sobreventa. Fíjate, septiembre, ¿no? Vincular las fechas, que me parece interesante ver eso. Enero 2022, ¿no? También acá tenemos finales de enero, febrero de 2022, que fue el inicio de ese movimiento bajista de todo 2022. Y bueno, ahí tenemos algunos datos recientes del S&P, del RSI en el S&P, ¿no? Bueno, voy a ir al chat. Igualmente, los que estuvieron primeros fueron los que se vieron recompensados porque estuve anotando, ¿no? Hoy, a diferencia de algunos días que me pasé, se me pasaron, digamos. Bueno, estuve anotando y veo que algunos están poniendo Bioceres, ¿no? Biox, bueno. Entonces vamos a ir a ver Biox específicamente a ver cómo viene este activo, ¿no? Fíjate, acá tenemos Biox, Garmin, que esa la traigo yo, porque me gusta a mí directamente, y como soy yo el que está dando el video, bueno, me tomo esa libertad. Después me dijeron también Tesla y PepsiCo, entonces vamos a ir a ver esas. Bueno, Bioceres, ¿no? Es una empresa interesante. Fíjate, viene lateralizando hace rato, desde 2021 que viene lateralizando, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, ¿qué es lo que así a simple vista se puede llegar a ver? Bueno, cuando estamos cerca del 10.21, comprar, y cuando estamos cerca del 15.50, vender, ¿no? ¿Y a dónde estamos ahora? Y fíjate, estamos en los 11.26. ¿Pudiera seguir bajando hasta los 10.21? Pudiera. Pero ya estamos mucho más cerca del 10.21 que del 15.49, ¿no? Entonces, bueno, si bien no me parece un momento propicio, sí me parece que valdría la pena ir siguiéndola. Ahora bien, es una empresa que a mí no me termina de cerrar del todo, ¿eh? Sinceramente es una empresa que no tiene mucha historia. Fíjate, salió a cotizar en 2018, con lo cual no me termina de cerrar, ¿no? Me parece una empresa interesante porque tiene una lateralización de hace muchos años, con lo cual esto puede seguir de esta manera, pero fíjate que ya los máximos son decrecientes hace rato. Fíjate, por esta zona, máximo por acá, máximo decreciente, con lo cual se podría poner feo. De momento no hay nada que me diga que vaya a salir de esta lateralización, pero bueno, a tenerle un poco de ojos, ¿no? Por ahí sería un poquito más interesante ver si pudiera subirse a la ponderada de 21 y ahora sí, y ahí sí, mejor dicho, ir a buscar más arriba. Por el lado de los indicadores, a ver, ya te dio compra el Concord, con lo cual esto es interesante, pero manos grandes del mercado venden papeles, guarda, porque ese dato también hay que tenerlo en cuenta. Tenemos el MACD, que si bien está a puntito de darte compra, fíjate que
hay algo que todavía no cierra, ¿no? Fíjate, igualmente acá tenemos... podemos marcar esta línea de tendencia, por ejemplo, de una directriz alcista, ¿no? Una posible divergencia en el precio, con lo cual es interesante. Y veamos también lo que es el RSI. Fíjate, mientras no pudiera superar lo que es esta inercia bajista que se encuentra dentro de este canal bajista, yo no compraría. Si bien todavía ya te dio compra el RSI, me gustaría que esté un poquito más arriba, y si puede superar los 50 puntos, aún mejor, ¿no? Pero bueno, me parece una inversión un tanto arriesgada. Si bien tiene una beta interesante, 0,5, es decir, es la mitad de volátil que el mercado, bueno, es interesante seguirla de cerca. Me parece que te tendría que dar compra cuando se pudiera subir a la ponderada de 21 y todavía no lo hace. Igualmente hay que entender el contexto del mercado, ¿no? Este contexto me parece guarda, ¿no? O sea, complicado. Garmin, fíjate que es una empresa que me gusta bastante, telecomunicaciones, equipos de telecomunicaciones, ¿no? Fíjate, canal alcista que viene siendo respetado desde diciembre del año pasado, con lo cual hace bastante tiempo. Y lo que vemos es que ya se puso por encima de la ponderada de 21. Por ahora, el día de hoy, ¿no? La jornada todavía no termina. Hay que validar eso, ¿no? Efectivamente, entender si es que al final se puede poner por encima de la ponderada de 21, que fíjate, la fue a buscar varias veces y no la pudo superar. Ahora bien, ¿esto solo es señal de compra? Y mirá, no tanto, pero me parece interesante porque estamos dentro del piso del canal alcista. Fíjate acá cerquita, ¿no? Y también rebotando en el 0.382, antes en el 0.5, ¿no? Fíjate, de este movimiento alcista. Los retrocesos de Fibonacci de este movimiento alcista, fíjate el 0.5 que fue antes respetado también en esta oportunidad. Me gustaría un poco más, ¿sabes cuándo? Entendiendo el contexto del mercado, cuando se pudiera subir a la simple de 30. Ahí me gustaría un poco más, pero me parece muy interesante para ir siguiéndola. Fíjate, también manos grandes del mercado que están vendiendo papeles, pero ya te dio compra en el Concord. Por el lado del MACD ya empieza a querer darte compra, todavía no, pero ya empieza, o sea, para mí hay que empezar a seguirla. Y fíjate el RSI que también, ¿no? Tiene que salir de esta inercia bajista que venimos teniendo, ¿no? Por acá arriba, si puede superar, me parece muy, pero muy interesante. Incluso, mirá, tenemos ahí otro puntito más como para ir a buscar. Así que me parece que tendría que salir de esta inercia bajista para ir a buscar la zona de los 70 puntos. Me parecen interesantes. ¿Son recomendaciones de compra o venta? Obviamente que no. A ver, estamos en un contexto muy complicado. Obviamente yo no doy recomendaciones de compra o de venta, pero me parece que el contexto complicado obviamente es propicio para entender que puedan haber oportunidades, ¿no? Pero bueno, vamos a tener que entender que ese contexto también nos puede jugar en contra. O sea, la fuerza alcista que tiene que tener este activo para que vaya más arriba, ¿no? Tiene que ser muy grande. Vamos a ver Tesla, que es otra que anotaba por ahí y ya me la guardaba en la lista verde como para ir viendo, ¿no? Verde dólar, ¿no? Verde el color de la esperanza. Fíjate Tesla, lo que vengo marcando hace rato, ¿no? Esta cuña alcista de resolución bajista, con lo cual, ojo, no me gusta, de mediano plazo, fíjate que está dentro de esta cuña alcista de resolución bajista y pudiera ir a acompañar una posible resolución del hombro cabeza a hombro en el S&P 500 y que obviamente como Tesla es un activo bastante volátil, fíjate 1.8. En lo que podría ser la volatilidad, ¿no? Bueno, podría llegar a ser complicado si es que el mercado se va al demonio y efectivamente Tesla también acompañara ese movimiento, ¿no? Hoy subiendo bastante, 2,5%, pero fíjate, todavía no puede ponerse alcista, todavía no puede superar la ponderada de 21, así que de corto no te da compra. Igualmente me gustaría que vaya a buscar la simple de 30. ¿Qué pudiera estar haciendo? Un pullback, ¿no? Que es romper esta línea de soporte que veníamos teniendo en la cuña bajista la cuña alcista, perdón, de resolución bajista, hacer un rompimiento a la baja, ir a testear nuevamente como resistencia esta zona y nuevamente empezar a bajar a partir de ahí, ¿eh? Así que guarda con Tesla. Eso desde el punto de vista chartismo. Vamos a ver un poquito los indicadores, a ver cómo viene. Bueno, fíjate acá el Concord que ya te dio compra y todavía se viene manteniendo. Viene subiendo pero lentamente viene ahí, ¿viste? Lateralizando. Señal de compra, ¿no? O sea, ya te había dado la señal de compra con manos grandes del mercado que compraban papeles. Así que podría llegar a ser interesante siempre y cuando se suba a la simple de 30. Por el lado del
MACD, fíjate, a puntito de darte compra. Vamos a ver si puede dar ese salto a la simple de 30 o si es solamente una corrección del movimiento bajista o, mejor dicho, un rebotecito, ¿no? Y vamos a ver si el RSI acompaña. Fíjate que acá lo que tenemos es una inercia bajista que viene siendo interesante. Fíjate, este canal bajista en el RSI, si bien ya está bastante abajo, estuvo en zona de sobrecompra. Fíjate que ya se pudo subir a la media móvil del indicador, pero no sale de la inercia, con lo cual me gustaría que supere la inercia bajista, supere también los 50 puntos como para ponerse un poquito más interesante. Pero acá entra en juego también el contexto. Si esto se llega a confirmar, lo del hombro cabeza a hombro, va a estar muy complicado que Tesla pueda ir un poquito más arriba, con lo cual tengan en cuenta el contexto, que es muy importante. Obviamente el S&P es un promedio de las 500 mejores empresas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, guarda, hay que tener en cuenta eso también. Vamos a ir con la última, que es PepsiCo, ¿no? La última de las que me anoté. Después obviamente voy al chat a ver qué es lo que ahí me están poniendo la tele over, genio, ahí Hatton Bon Giovanni. A Telover, déjenme obviamente la Telover ahí en el chat y también en los comentarios, porque así yo veo que esto tiene un poquito más de empuje, un poquito más de ganas, que le gusta el análisis técnico. Y venimos desde Bull Market y obviamente desde mi canal personal, que me podés seguir, es Lozano Nahuel en YouTube. Te traigo un montón más de análisis técnico. Ahora, si no les interesa, bueno, no dije nada y no hacemos más contenido. Nada, mentira, vamos a estar siempre ahí. Pero sí, obviamente me gustaría ver ese apoyo y que se refleje también en los likes, ¿eh? Así que dale like al video, que ahí contabiliza para lo que es el algoritmo de YouTube y que nos muestre un poquito más. Vamos a ver PepsiCo, que es una empresa, como les venía diciendo, defensiva. Fíjate que bajó bastante, pero, por ejemplo, ¿cuánto puede llegar a bajar una vela muy fuerte de PepsiCo? 1,52%. ¿Cuánto puede llegar a bajar una vela fuerte de Tesla? Un montón, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre los beta, ¿no? Entre la volatilidad de cada activo. ¿Quiere decir que si yo compro PepsiCo, como es algo defensivo, no va a bajar nunca? No, sí, efectivamente, acá está bajando y de hecho perdió lo que es el canal alcista que venía teniendo. Pero es defensivo justamente por eso, ¿no? Porque primero se dedica a un sector muy, pero muy defensivo, porque son clientes que son muy recurrentes, es decir, los que compran Pepsi van a seguir comprando Pepsi, ¿no? Los que se compran las Lay's van a seguir comprando las Lay's, ¿no? Eso es como una demanda media inelástica que tienen los productos. Entonces, lo que podemos llegar a pensar es que, bueno, esa es una manera de la que gana plata la empresa. Pero la otra forma también es con las acciones en el mercado, y lo que podemos entender es que al tener una beta baja, bueno, se va a mover menos. Se va a mover menos tanto a la alza como a la baja. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y obviamente si yo veo un contexto complicado, un contexto que no se empieza a subir en el mercado, sino que todo lo contrario, estamos bajando, ¿no? En el S&P 500, bueno, tener una empresa que no se mueva tanto significa que quizás no voy a bajar tanto, ¿no? Mi inversión no va a bajar tanto y sigo dolarizado ahí en CDRs, por ejemplo, ¿no? Y sigo cobrando dividendos, que pudiera llegar a ser una estrategia interesante. Fíjate que PepsiCo paga el 2,55% aproximadamente de lo que vos ya has invertido. Esto te paga en dólar cable, con lo cual es interesante. También hay que entender que te lo paga anualmente, es decir, este es el dividend yield, ¿no? O sea, todo lo que te paga, que quizás te va pagando de a poquito. Fíjate acá, tiene la próxima fecha de pago, la fecha de descuento, el 31 de agosto, pero la anterior fue el 1 de junio, por ejemplo, ¿no? Entonces te va pagando de a partecitas, pero ese total que te paga en un año, ¿no? Hace referencia al 2,55% aproximadamente de lo que tiene el dividendo, ¿no? En conceptos de dividendo. A todo eso, obviamente, hay que entender que esto es un número bruto, digamos, ¿no? Después hay que descontar las comisiones del broker, hay que descontar también lo que son los impuestos que se pagan, no solamente los impuestos que se pagan acá en Argentina, sino también los que te descuentan antes de que salga de Estados Unidos, es decir, te sacan ya el 30% de las empresas norteamericanas, ¿no? Vas a cobrar un 30% menos de dividendos, entonces todo eso lo tenés que tener en cuenta, pero me parece interesante entender que hay dos maneras de ganar en la bolsa, porque el precio de una acción que yo había comprado sube, y por el otro lado, que es el método Warren Buffett, digamos, comprar empresas de gran valor que por un lado suban o bajen de precio, no importa tanto, pero sí lo que importa es que me paguen buenos dividendos, ¿no?
Entonces existe esa manera y hay muchas carteras que son de dividendos que pueden llegar a ser muy pero muy interesantes, más que nada para el mediano largo plazo, te diría yo, ¿no? Más que mediano largo plazo, ¿no? Porque esto se hace una bola de nieve. Cuando cobro ese dividendo vuelvo a comprar activos, y no importa el precio en el que esté, vuelvo a comprar ese activo, lo reinvierto y así genero una bola de nieve. También hay empresas que aumentan lo que es la cantidad de dividendos que pagan, es decir, hoy te pagan un 2%, pero capaz que dentro de 10 años te pagan un 4, un 6%, ¿no? Con lo cual es interesante tener en cuenta esa otra mirada del mercado y no tanto también lo que tiene que ver con el corto plazo, ¿no? Que muchas veces se llaman los traders, ser un trader y también ser un inversor, ¿no? Existen las dos maneras de ganar plata en la bolsa. Bueno, ya volviendo un poquito, estoy medio parlanchín, como podrán ver. Lo que vemos es que Pepsi, fíjate, acá todavía no te dio compra, y manos grandes del mercado que están vendiendo papeles. Si bien te está teniendo un rebotecito al alza, fíjate que todavía no se puede subir a los promedios móviles, con lo cual todavía de corto o mediano plazo no está Pepsi. Pero sí está dentro de lo que es el piso de este canal bajista. Vamos a ver ahora el MACD, fíjate que ya se están empezando a dar vuelta las medias móviles del indicador, pero todavía no te da señal de compra, ¿no? Igualmente se encuentra dentro de una inercia bajista, dentro de una figura bajista. Fíjate que la figura alcista, que era el canal alcista, ya lo quebró la baja. Y acá lo que pudiera estar haciendo, como Tesla, como vimos recién, es un pullback, ¿no? Al revés del throwback, cuando rompe una resistencia y va a buscarla como soporte, el pullback es al revés. Rompe un soporte y va a buscarlo como resistencia. Entonces no me extrañaría que vaya a buscar la ponderada de 21 y también el techo de este canal bajista, que en realidad es el piso, canal alcista, perdón, que en realidad es el piso, pero que vaya a seguir nuevamente a la baja, así que interesante entender eso también. Y voy al chat a ver cómo es que ustedes me están poniendo ahí el Atelover, genio ahí, Darío que me pone Atelover, a ver quién otro está por ahí, ahí me piden Citigroup, bueno, vamos a ir a verlo. Carlos, Atelover me pone Soledad, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Veo varios Atelover, Santiago, muy bien. IBM veo que me piden también. Pfizer, ¿no? Bueno, que está en precios increíbles, Pfizer, ¿no? Para el largo plazo me parece muy buena. Y no veo más Atelover, así que bueno, medio decepcionado. Está Gabriela Escobar, genia, que me va poniendo ahí Atelover, así que dejen ahí Atelover, viejo, porque si no, yo no sé si les está sirviendo esto, Así que dejen Atelover para poder tener este feedback que está bueno, ¿no? Está interesante para poder ir viendo un poquito más. Ahí, alguno que me fue quedando en mi memoria de corto plazo, tipo Dory, es Pfizer, ¿no? Que Pfizer está interesante para el mediano largo plazo. ¿Por qué? Porque es una empresa muy importante, es una empresa que tiene buen recorrido, ¿no? O sea, fíjate la cantidad de historia que tiene esta empresa, arranca acá en el 68 aproximadamente y es eternamente alcista. Fíjate que acá se planchó un poquito la crisis del 2000, de la burbuja de las .com acá en el 2000, después se comió también lo que es la crisis subprime y se iba bajando, y acá en mayo de 2009 inició el canal alcista en el que estamos hasta el día de hoy, ¿Y dónde estamos ahora en visión semanal? Fíjate. Acá estamos por encima de la ponderada de 10, con lo cual si la logra mantener, que ya faltaría solo la jornada del día de hoy, se pone interesante de mediano plazo. Y también estamos en el piso del canal alcista ese que veníamos marcando, con lo cual Pfizer me parece un muy buen activo para ya pensando no en un corto plazo, sino en un largo plazo, ¿no? Mediano largo plazo, estamos hablando de dentro de un año, 5 años, ¿no? Entonces me parece interesante activos que puedan llegar a tener un buen rendimiento y que aparte, fíjate, te pague dividendos. 4,84% de lo que vos inviertas te lo devuelve anualmente en dólares, ¿no? Ya hice la explicación con el activo anterior. Con lo cual, muy interesante Pfizer, que me parece una gran empresa que está a precios de ganga, de regalo. Con lo cual, bueno, para el mediano y largo plazo me gusta muchísimo. Para el corto plazo, la verdad que tiene una beta de 0,5 que no me serviría tanto desde el punto de vista de la mirada del trader, por ejemplo, no me serviría tanto para entrar en este momento porque se pone interesante, no, todavía no. Porque aparte es una empresa que no es de este estilo, digamos, es para invertir como les estoy diciendo, para mediano o largo plazo.
Entonces vayan a buscar betas interesantes. Tampoco se vayan al demonio como Jumia, ¿no? Que tiene, por ejemplo, vamos a verlo. Jumia, que fíjate, tiene una beta de 2,87. Es decir, o sea, tiene una volatilidad tremenda. Tanto como sube y sube muchísimo, baja y baja muchísimo. Entonces, bueno, nos interesa a nosotros para tradear que suba muchísimo, obvio, pero tampoco queremos perder guita, ¿no? Acuérdense, la regla número 1 del mercado, número 1 por Warren Buffett, es no perder plata. Y la segunda es acordarse la regla número 1. Entonces, interesante entender la beta, ¿no?, de los activos. En este caso, Jumia 2,87. Ahora vamos a ver Pfizer de nuevo, es 0,52. ¿Me interesa una beta como la de Jumia, que es 2,87? Y la verdad que no tanto. ¿Por qué? Porque todo lo que puedo ganar, ¿no?, en un trade bueno lo puedo devolver en un trade malo. Entonces, ahí flaquea un poquito, ¿no? Entonces, que tenga una beta entre 1 y 2 me gusta. O sea, 1,7, 1,8, por ejemplo, Tesla que tenía 1,8, por ejemplo, me gusta un poco más para hacer trading, ¿no? Para ser trader. Desde la mirada del trader. Ahora, desde la mirada del inversor, este activo, Pfizer, me parece una bomba a estos precios, ¿no? Obviamente, uno pudiera indagar un poquito más, porque ya para el mediano largo plazo, me gustaría ver un poco más algunos datos del fundamental, ¿no? Yo soy analista técnico, pero desde el punto de vista técnico, estamos en el piso de un canal alcista que viene respetándose hace mucho tiempo. Y para mediano largo plazo me gusta mucho. Como viene de corto, fíjate, se pudo subir a la ponderada de 21, como veníamos diciendo, a la simple de 30 también. Está haciendo una especie de bancar el soporte, ¿no? Un throwback. Y vamos a ver si puede subirse a esta resistencia estática en los $300. Todavía no lo hace. Por el lado del Concord, fíjate, ya te dio compra, ¿no? Así que sigue todo bastante bien. Y por el lado del MACD también te dio compra acá, después te dio señal de venta por acá. Pero después te volvió a dar señal de compra y sigue todo bien. Vamos a ver si lo puede mantener, porque viene haciendo este serruchito y cada vez baja y baja y baja más. Este podría llegar a ser un piso interesante. Por el lado del RSI, fíjate que también, ¿no? Sube, vuelve a bajar, sube, vuelve a bajar, sube, vuelve a bajar, ¿no? Vamos a ver si a partir de ahora puede empezar a tener una inercia alcista, ¿no? Fíjate que estos máximos de acá son crecientes, es decir, acá tenemos una divergencia. Fíjate que acá estos máximos son decrecientes, ¿no? Con lo cual ahí tenemos una divergencia en el RSI y nos pudiera estar diciendo que Pfizer tiene que ir a hacer un movimiento alcista en cualquier momento. Pero bueno, de corto plazo ya te digo, si sube va a subir poquito porque es 0,5 la beta. Con lo cual, bueno, vamos a tener esa complicación, ¿no? ¿Qué otra cosa estuve viendo por ahí mientras ustedes me iban comentando? Ahí veo más a Telover, Genia, Nati Gómez, después Jorge Domínguez, también a Telover, Come y MSFT, que es Microsoft. Vamos a ir a ver Microsoft. El mercado argentino me parece que está demasiado volado, así que no tiene mucho sentido analizarlo desde el punto de vista del análisis técnico. Microsoft lo que tiene es, bueno, obviamente como el mercado en general está haciendo un movimiento bajista, perdió el canal alcista, ¿no? Está haciendo un movimiento bajista, una corrección que fue a la simple de 30, fíjate qué importante esperar no solamente que se suba a la ponderada de 21, sino que también se suba a la simple de 30, ¿no? Porque la simple de 30 en este momento, el jueves fue rechazo fuerte y hoy pierde también lo que es la ponderada de 21, con lo cual de corto plazo no la veo interesante. De momento, si logra ponerse por encima de la simple de 30, me parece un poquito más interesante. ¿Qué podemos ir a buscar? Obviamente las C más grandes, ¿no? Las de 150 y la simple de 200. La de 200 me gustaría un poquito más porque estaríamos cerquita de la caja de Fibonacci entre el 0,5 y el 0,618. Con lo cual, un retroceso hasta ahí me parece muy importante y muy interesante para empezar a buscar compras a partir de esa zona, ¿no? Por el punto de vista de los indicadores, vamos a ir a buscar el Concord. Fíjate que ya te amagó, te dio compra, manos grandes que compraban. Vamos a ver si pueden mantenerlo. Ya de corto vemos que pierde la ponderada de 21, así que dudo que esto se pueda mantener en señal de compra. Y por el lado del MACD también, ¿no? Fíjate que ya te amagó un poquitito y se planchó y no más, ¿no? Así que, bueno, complicado el MACD también. Por el lado del RSI vienen en tendencia bajista, fíjate estábamos en zona de sobrecompra, tendencia bajista, trata de salir al alza, supera lo que es la media móvil del indicador, pero no pudiera superar los 50 puntos. Fíjate qué importante los 50 puntos también, ¿no? Si querés aprender a cómo
hacer análisis técnico del bueno, hacer análisis técnico en cuanto a los indicadores, tengo en mi canal de YouTube, Lozano Nahuel, lo puedes buscar, una serie de videotutoriales que te van a poder servir un montón para poder aprender a hacer análisis técnico, ¿no? Así que te invito a que lo vayas a ver, ¿no? Y de paso, ya que estás ahí, le das un poquito de me gusta, ¿no? Un poquito de amor al canal y te suscribís, que bueno. Así vas a poder disfrutar de más análisis técnico, no solamente los viernes, sino un poquito más extendido, ¿no es cierto? Vamos a ir a buscar otro que me están poniendo por ahí, a ver. ITV, Banco Itaú. Bueno, me gusta, Brasil, a ver. ¿Cómo está Banco Itaú? Fíjate qué pena, ¿no? Porque se pudo subir a la ponderada de 21 con un mechazo importante, interesante, con aumento de volumen también. Pero la simple de 30 quedó por encima y no lo pudimos aguantar. Perdimos la ponderada de 21 el día de hoy, por lo menos hasta ahora. Con lo cual, Banco Itaú me parece que va a seguir bajista. Tenemos la simple de 200 ahí que sirve como soporte. Fíjate acá en esta zona la EMA de 150. Acá la simple de 200, ¿no? Fíjate, la EMA de 150 también sirve como soporte acá en algunas velas. Si bien la perdió, la recuperó instantáneamente. Con lo cual, bueno, me parece que va a ir a visitar esta zona, ¿no? La zona entre los 0.5 y el 0.382, que está la simple de 200. No lo veo muy interesante a Banco Itaú de momento, por lo menos de corto. Vamos a ver cómo sigue. Por el lado de los indicadores ya te dio compra, pero fíjate, manos grandes venden, con lo cual medio flojo. Por el lado del MACD también, fíjate que ya te dio compra, pero no estás teniendo histogramas positivos crecientes de gran tamaño, ¿no? Como pudiéramos tener por acá, ¿no? Con una fuerza interesante. Está medio pinchada la situación, entonces no me gusta. Me parece que esto va a ser una especie de algo así, fíjate, algo que venía subiendo, pasa para arriba y después vuelve a la baja, ¿no? Con lo cual me parece que está complicada la situación. Por el lado del RSI, ¿qué está pasando? Fíjate, acá lo que podemos marcar también un canal bajista que pudo ya salir al alza. Bueno, esto me parece interesante porque podría llegar a estar diciéndonos que está haciendo un throwback. Pero vamos a ver, si no puede subirse nuevamente a los 50 puntos, se pone complicado. A ver, hay que entender que de contexto el mercado está complicado de por sí. Entonces, encontrar alguna que otra joyita, podés encontrar y ver que quizás vaya a estar todo bien, o sea, que vaya a seguir subiendo. Pero es difícil, hay que buscar y buscar y buscar y buscar y tener mucha suerte de pegarla con una que justo sea la que no baja y al contrario sube del mercado, ¿no? El contexto, el S&P nos quiere decir que ya estamos en un contexto bajista, es decir, un contexto de que el promedio del mercado está bajista. Así que hay que entenderlo como tal. A ver, otro por ahí, Río Tinto, me dice Malu Sedano, genia Malu. Vamos a ver el Río Tinto, a ver. ¿Qué es lo que podemos tener por acá? Fíjate, una empresa interesante, Río Tinto de Londres. Y fíjate, movimiento alcista, ¿no? Y a partir de acá, corrección y lateralización en esta zona, ¿no? Entre la zona de los 58.75 y la zona de los 70.55, ¿no? Entonces acá tenemos una especie de lateralización que por ahora viene siendo respetada. Fíjate que intentó subirse a la ponderada de 21, se puso un poquito interesante, pero rápidamente la perdió, ¿no? Con lo cual, de corto plazo sigue sin estar buena, sin estar interesante, ¿no? Me gustaría que pueda subirse también al 0.618 del retroceso de FIBO para poder entender que va a ir a buscar precios más arriba. Pero este soporte, el soporte de los 58,75, me parece muy interesante como para que lo vaya a seguir respetando a partir de ahora, Así que cada vez que llegue por acá podría llegar a ser una oportunidad de compra. Estoy diciendo que tienen que salir a comprar. Malu Sedano tiene que salir a comprar a partir de ahora. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que me parece interesante esta zona. Obviamente me puedo equivocar y esto es análisis técnico, no hay nada garantizado. Esto ténganlo en cuenta siempre. Pero obviamente dentro de las probabilidades, como vemos que acá ya rebotó en esta zona y acá también la misma zona ya rebotó al alza, bueno, puede llegar a ser interesante entender que eso pueda volver a suceder, ¿no? De momento, de corto plazo, todavía no lo veo.
Por el lado de el Concord, ¿no? Los indicadores, fíjate, ya te dio compra. ¿Ves? Me gusta bastante lo que es Europa, ¿no? Reino Unido. Me está gustando bastante. ¿Ves? Europa, fíjate que verde que está el día de hoy. Garmin, que la vimos también, ¿no? Con lo cual me gusta bastante Europa y también lo que es Reino Unido, que obviamente está dentro de Europa, pero lo tenemos ahí separado porque tenemos más activos de Reino Unido que el resto de los países. Pero me está gustando bastante, tenemos alertas activadas en PHG y SAP y también Spotify, en lo que es mi servicio de suscripción de alertas. Si querés enterarte de qué se trata, puedes ir a www.lozanonahuel.com y ahí /Trader Call, que es mi servicio de suscripción, puedes enterarte de todo lo que se trata ese servicio que, bueno, me comentan, me dicen por ahí que les sirve bastante. Por el lado de Río Tinto seguimos viendo, fíjate acá el Concord ya te dio compra, pero me gustaría que fuera un poquito más arriba, manos grandes que todavía no compran, venden, con lo cual todavía no está del todo interesante. MACD sí que te dio compra, pero fíjate que obviamente vamos a tener lo que es un movimiento, fíjate, en esta zona me parece interesante, que es en la que estamos, con lo cual pudiera llegar a estar interesante invertir en estos activos de Europa, ¿no? Lo veo un poquito mejor que Estados Unidos de momento, ¿no? Y por el lado de RSI, fíjate acá lo que tenemos, zona de sobrecompra, ya salió al alza, rompió lo que es la media móvil del indicador y si logra superar los 50 puntos, excelente, me gusta bastante lo que es la inversión en estos activos de estos países. A ver qué es lo que me comentan por ahí, Halliburton, Disney, SLB. Bueno, Julio, decidite, ¿cuál vamos? ¿Halliburton o SLB? A ver. IBM me comentan por ahí. Bueno, IBM puede llegar a estar interesante. Vamos a ir a ver IBM. Fíjate qué linda que está IBM, dentro de un canal alcista de hace largo tiempo, fíjate, desde enero de 2021, canal alcista bastante respetado, y después tenemos otro canal alcista de aceleración, y fíjate cómo la ponderada de 21 ya fue vulnerada al alza, con lo cual está alcista de corto plazo, por eso te digo, tenés que buscar ahí que alguna vas a encontrar interesante en el mercado. Pero ¿qué pasa? Fíjate, beta de 0.55, ¿no? O sea, puede ser el doble interesante porque, por un lado, te estás protegiendo un poquito porque si cae va a caer menos que el mercado en general, ¿no? Va a caer la mitad porque casi es 0,5 cuando el mercado es 1, ¿no? Entonces ahí es la mitad de volátil que el mercado. Entonces ahí lo que puedes llegar a entender es que tenés el doble de protección. Primero tenés una protección por el lado de la beta, el 0,5, que es la mitad del mercado, y después tenés de que me parece que esta empresa puede llegar a estar bastante alcista de corto plazo. ¿Por qué? Porque supera lo que es la ponderada de 21 en la simple de 30, sencillamente, y no pierde lo que es el canal alcista. Así que muy interesante IBM. Por el lado de los indicadores, fíjate, te vuelve a dar compra el día de hoy, así que impresionante. ¿Quién me dijo este activo? Un ojo bárbaro. De dos, qué nombrecito que tenés, que campeón, DEM 2, 1-2, 1-2 te voy a decir, genio, 1-2, muy interesante. Vamos a ver, por ejemplo, tenía una alarma activa, ahí la sacamos. Vamos a ver el MACD, fíjate, me gustaría que fuera desde acá abajo, ¿no? El cruce de las medias móviles. Todavía no se da igualmente, pero para que sea un movimiento alcista grande, importante, con fuerza, tendría que darse un poquito más abajo este cruce, acá abajo, ¿no? Por debajo del nivel de cero. Pero podría llegar a ser interesante algún movimiento más al alza. Fíjate que acá podés poner un objetivo, todo, mirá, está todo planteado. Me parece muy interesante, yo esto obviamente lo vengo viendo, ¿no? Y por el lado del RSI, fíjate que ya se puso alcista, rebotó en los 50 puntos, de nuevo, qué importante los 50 puntos. Y efectivamente ya está saliendo nuevamente al alza a ir en busca de los 70 para ponerse en zona de sobrecompra y que ahí, bueno, nuevamente vaya a corregir un poquito. Pero que IBM me parece una empresa muy importante, muy interesante y que puede estar bastante bien en contra de lo que es quizás las empresas tecnológicas tradicionales, ¿no? Que están más en el QQQ. Esta es una empresa que está en el Dow Jones, con lo cual, bueno, interesante tener ahí IBM como para ir viendo un poquito más de diversificación, Julio me dice SLB. Bueno, vamos a ver esa entonces. Schlumberger. A ver, no, pronunciación en inglés no tengo, imagínate.
en otro idioma, no sé qué corno de idioma es esto. Parece alemán, Schlumberger. Bueno, cuestión, acá que tenemos cuña bajista de resolución alcista y ya resolvió, fíjate qué interesante que se puso acá cuando rompió al alza, ya fue exactamente a la proyección y ya se está cumpliendo. Y bueno, ya está, llegaste tarde, Julito, ya la fiesta se terminó. Ahora ya está por debajo de la ponderada de 21, por debajo de la simple de 30. No me parece que esto pueda llegar a ser una oportunidad interesante de corto plazo. Ahora, si vuelve a lo que es la EMA de 150 y la simple de 200, ya ese es otro cantar. Ahí se pone un poquito más interesante, pero de momento, de corto plazo, no. Fíjate, el Concord ya te lo dice, perdió... te dio señal de venta, ¿no? La media móvil del indicador está por encima de lo que son los histogramas marroncitos de montaña. Por el lado del MACD ya te dio venta también el 27 de julio y sigue así. Y por el lado del RSI también estabas muy en zona de sobrecompra y fíjate que fuiste acotando, ¿no? Si bien no se resiste a perder lo que es los 50 puntos, bueno, me resulta interesante si viene a esta zona, pero de momento está bajista, SLB. A ver, ¿qué otro me dicen por ahí? A ver, Grande Nahuel, genio, 1-2, te voy a decir 1-2 porque si no, imposible la pronunciation. Schlumberger me sale mejor que tu nick. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo andás? ¿Qué opinas de Baba? Bueno, Baba, me parece interesante, Baba. China me parece un buen momento, todo lo que es los mercados emergentes. Hay que esperar un poquito con lo que es el contexto, ¿no? Si Estados Unidos y Nueva York se pone un poquito más alcista, obviamente todo esto va a acompañar, va a ser un incentivo un poquito mayor como para ir a ponerse más alcista. Pero Baba puede llegar a estar interesante por dos motivos. Primero, estábamos en una cuña alcista una cuña bajista de resolución alcista, resolvió al alza, y ahora el segundo motivo es que está haciendo una especie de throwback, ¿no? Lo que antes reconoció como resistencia en esta zona también, ahora va a reconocerlo como soporte, y si se puede llegar a subir al 0.382 de FIBO, que es esta zona de por acá, los 91.51, que fíjate que está todo ahí muy juntito, solamente se escapa un poquito por encima la simple de 30, pero está todo ahí, la EMA de 150, la simple de 200, la ponderada de 21, todo está muy cerquita de ahí. Si logra romper esta zona, bueno, me parece interesante como para volver a entrar a Baba y tener, no te digo un rally alcista increíble, pero sí poder llegar a tener, por ejemplo, algo hasta el máximo anterior, que puede llegar a ser un 11%, casi 12%, nada despreciable, Por el lado de los indicadores, fíjate, señal de venta en lo que es las manos grandes del mercado, pero el Concord en sí todavía no te da señal de compra, ¿no? Es como que amaga, pero todavía no. Vamos a ver la confirmación. Y por el lado del MACD, fíjate, acá tenemos el viernes 4 de agosto, te dio señal de venta, todavía no afloja, si bien ya está, ya hizo un mínimo y ahora está en zona de agotamiento, ¿no? Lo que es la tendencia bajista en el MACD, tenemos histogramas negativos que antes eran crecientes y ahora están empezando a ser decrecientes, apuntan al nivel de cero, es decir, en cualquier momento pudiera llegar a cruzarse lo que son las medias móviles del indicador MACD y te estarían dando señal de compra, Todavía no, pero puede llegar a estar interesante. Son activos como para ir siguiendo, Obviamente no tomen esto de rajatabla, esto es una herramienta más, como siempre les digo. El análisis técnico es una herramienta más, los que yo les digo del análisis técnico también es una herramienta más, pero cada uno tiene que hacer su propio análisis, Por el lado del RSI, fíjate que me parece interesante romper esta inercia bajista. Fíjate, ya la estaría rompiendo al alza, pero vamos a ver si puede subirse a los 50 puntos, Y también, lógicamente, la media móvil del indicador. Así que me parece interesante esta curvita que está haciendo acá. Si finalmente la puede mantener, bueno, me parece muy, pero muy interesante como para ir siguiendo a Baba, porque puede llegar a estar muy, pero muy buena para el corto plazo, para ir a buscar acá arriba lo que antes fue máximos, la zona de los 100, 101, 102. Así que bueno, 102 años plus es lo que yo me tengo que poner porque ya estoy muerto, ¿no? Ya hicimos una hora de programa, empezamos a las 14:30, ya son las 15:30, así que me tengo que despedir, obviamente. Entren a mi página web www.lozanonahuel.com, ahí tenían todos mis servicios para poder consultarlos. Obviamente dale click a lo que es el botón de me gusta, que me ayudas un montón para seguir trayéndote todo lo que es análisis técnico, mediante el canal de Bull Market Brokers. Obviamente suscríbete al canal de Bull Market Brokers. También buscame en lo que son las redes sociales. Tengo Instagram, Twitter, o bueno, X, que se llame ahora. Y también tengo un canal de YouTube, que ya te mencioné. Así que podés seguirme por ahí también y no perderte de ninguno de mis
videos que me parece que a partir de la semana que viene voy a estar haciendo esta cantidad de esta calidad de vivos también en lo que es mi canal de YouTube. Obviamente vamos a seguir los viernes como siempre en el canal de Bull Market Brokers, pero me parece interesante ir a sumar también un contenido en vivo como para que ustedes me puedan preguntar también en mi canal de YouTube, che, quiero que analices esto, ¿no? Bueno, Delivery de AT vamos a venir también en vivo seguramente la semana que viene. Así que si no querés perderte nada de eso, seguime también en YouTube. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.